Muy buenas tardes. Muchas gracias, Reverendo Padre, por esta oportunidad. Este tema trata sobre Santander, general de división. El autor de este cuadro es Felipe Santiago Gutiérrez. Pertenece a la colección Banco de la República y la fuente es la doctora Pilar Moreno de Ángel y el doctor Horacio Rodríguez Plata en el libro Santander, su iconografía. Mi nombre es Oscar Ramón de la Santísima Trinidad Monroy Vega. Felipe Santiago Gutiérrez fue un pintor mexicano. Asistió a la Academia de San Carlos y tuvo varias participaciones en el salón de dicha academia, así como exposiciones en el extranjero. Nació el 20 de mayo de 1824 en Texcoco, México, y falleció el 4 de abril de 1904. Francisco de Paula Santander y Omaña. Santander nació el 2 de abril de 1792 en Villa Rosario. Esta es una de las tres fechas clásicas en la vida del general Santander. Los primeros estudios los realizó con su maestra, doña Josefa Chávez. Ella le enseñó tres cosas: el amor al estudio, el amor a las matemáticas, Santander era matemático, y a cumplir su palabra. En el año de 1805, a los 13 años, con su tío, sacerdote jesuita, ingresó al Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé, donde años más tarde se graduó como bachiller y cursó jurisprudencia. En el grito de la independencia, los sucesos del 20 de julio de 1810, apenas algunos días después de haber presentado el examen para su titulación, Santander se alistó como subteniente abanderado con apenas 18 años. En su vida militar, el teniente Santander también hizo parte del bando federalista y se enfrentó al general Nariño, que comandaba los centralistas, siendo apresado en una batalla que se llamó de San Victorino en el año de 1813. Luego fue liberado. Después de recuperar su libertad en un canje de prisioneros, Santander continuó su carrera militar con el grado de sargento mayor, sirviendo bajo el mando de Simón Bolívar y Custodio García Rovira, entre otros. Coronel Santander. Con este rango, Santander se desplazó a los llanos orientales para continuar la liberación de Venezuela. En 1818 le fue otorgado el grado de general de brigada y la misión de organizar las tropas patriotas que en un futuro cercano se convertirían en el Ejército Libertador. Ocurre entonces la campaña admirable de Bolívar en Venezuela. General de división. Así Santander diseñó la estrategia y ejecutó la logística necesaria para retomar el control de la Nueva Granada, lo cual le valió su ascenso a general de división con tan solo 27 años de edad. Otra de las fechas claves en la vida del general Santander es el 11 de septiembre, en este caso el año de 1819. Después de las victorias militares, Santander fue elegido vicepresidente de la República de Colombia y gobernó en ausencia de Bolívar, quien siguió combatiendo en territorio neogranadino. Vendría después la campaña de Venezuela en 1821, cuando el general Bolívar
libera a Venezuela en la célebre batalla de Carabobo. Civilista. La administración de Santander es civilista. Fomentó en los neogranadinos la transición ideológica del monarquismo al sistema representativo democrático y de libertades sociales e individuales. Dentro de su acervo, que recuerda la historia de este gran estadista, está esta frase lapidaria: si las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad. Santander. Quiero recalcar que no es si las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Quitándole los artículos tiene una connotación lapidaria. En el año de 1828 fue involucrado en la conspiración septembrina y Santander fue señalado culpable y sentenciado a muerte. No obstante, su pena fue conmutada por el destierro, exiliándose en Europa y Norteamérica. En el año de 1830 en París, el escultor David y pintor hizo la célebre escultura de Santander con una observación: se hizo en vida de Santander. En el año de 1832, David también hizo otra escultura de Bolívar, pero el general Bolívar ya había fallecido. A su regreso al país, fue elegido como presidente de la República de la Nueva Granada, con el democrática, ejerciendo el poder entre 1832 y 1837. Santander falleció 3 años después en Bogotá, el 6 de mayo de 1840 a las 6:20 de la tarde. Esta es la tercera fecha clásica en la vida de el general Francisco de Paula Santander. Una de las cosas que hizo el general Santander fue el escudo. Él lo diseñó. ¿Y cuál fue el origen de aquel escudo? Aunque el primer escudo nacional fue establecido por Carlos V en el año de 1548, fue hasta 1834 que el entonces presidente de la República de la Nueva Granada, el general Francisco de Paula Santander, estableció el emblema que se conoce en la actualidad. Es una elipse con un águila que porta una guirnalda y con una leyenda profunda: libertad y orden, entre 4 pabellones. En el primer sector está una granada, la Nueva Granada, y las cornucopias de la abundancia de estos fértiles suelos. En el segundo, el gorro frigio, símbolo de la libertad en la Revolución Francesa. Y en el tercero, pertenecía al territorio de la Nueva Granada, Panamá. Y este es, desde esa época, el canal de Panamá, que tiene 2 mares, el Atlántico y el Pacífico. Las partes del escudo. Nuestro escudo nacional tiene forma de elipse cortada al medio, la mitad superior azul celeste, que representa la justicia, la verdad, la lealtad y la fraternidad, y también el azul de los cielos y los mares de nuestra bella república. La mitad inferior, de color plata blanco, simboliza la pureza, la fe, la hidalguía, la integridad, la firmeza y la obediencia. 2 bandas a cada lado, libertad y orden. En el tercio inferior, sobre aguas marinas, 2 buques
con las velas desplegadas aparecen al lado y lado del Istmo de Panamá, que simboliza los dos océanos que bañan al país. El gorro frigio es el símbolo de la libertad y las velas desplegadas saludan al comercio de Colombia con el mundo y los cuernos la abundancia de bienes y riquezas del suelo patrio. El escudo está flanqueado al lado y lado por dos banderas nacionales, otro de los símbolos patrios junto con el himno nacional. La obra de Santander. Realmente el general Santander fue un excelente estadista, vislumbraba el futuro. Esa es la diferencia entre un político y un estadista. El político ve el presente, el estadista ve el futuro y quiso que la educación fuera parte de este incipiente y naciente gobierno. Educación que sería impartida en orfelinatos, escuelas, casas de cultura, colegios y universidades. Educación. El gobierno gran colombiano tenía un gran empeño por ofrecer acceso a la educación pública. Se considera a Santander el padre de la educación pública en nuestro país. Miremos un poquito hacia atrás cómo eran estos territorios. Hacia el año de 1500 había 3 millones de indígenas en una población que fluctuó entre 850.000 a 6 millones. Ya para el año de 1560 ya estaba descubierta América y esto eran colonias. Había 1.500.000 indígenas y en el año de 1570 entre 800.000 a 1.200.000 indígenas. Ya en el año de 1650 había 600.000 indígenas, 50.000 blancos mestizos y mestizos, 60.000 afrodescendientes, 20.000 mulatos y 20.000 zambos. Mulato es el cruce de el blanco con el afrodescendiente y zambo es el cruce entre el blanco y el indio. Para 1761 había 700.000 habitantes, 350.000 blancos y también mestizos. El primer censo fue hecho entre 1770 y 1771. Era en ese momento, este territorio tenía 2.162.200 kilómetros cuadrados y lo componían la Nueva Granada, la Capitanía de Venezuela y Ecuador. Habían propietarios, jefes de familia y habían propiedades. El segundo censo fue entre 1777 y 1778. El censo de población arrojó los siguientes guarismos. 80% blancos se había incrementado esta población. 15% de indígenas ubicados en resguardos y 5% de afrodescendientes en esclavitud. El tercer censo en 1803 realmente ocurre entre 1782 y 1803. 1.000.000 de habitantes. Lo socioeconómico, había intranquilidad y acumulación de fuerza y se avecinaba una insurrección. En 1810 ocurre la insurrección en el gobierno de Amari Borbón, el virrey de esa época. 500.000 habitantes emigraron y el 20 de julio de 1810, el día de la independencia,
En 1825 ya se había consolidado un estado nuevo. Se llamó la Gran Colombia, compuesto por Nueva Granada, Capitanía de Venezuela y Ecuador, y tenía 2,5 millones de habitantes. Y la Gran Colombia geográficamente estaba compuesta hacia el oriente por una parte que se llamaba Capitanía de Venezuela, en el centro la Nueva Granada y al sur Ecuador. 2,5 millones de kilómetros cuadrados de extensión bajo el cuidado y mando del general Santander. Y los departamentos que había en aquella época, en el oriente, perdón, en el occidente, el departamento del Istmo, así se llamaba en aquella época, capital Panamá. Ya más hacia el oriente, el departamento del Magdalena, y otro poco más hacia el oriente, el departamento del Zulia, y la capital de Caracas era la capital del departamento de Venezuela. Luego están al sur departamento de Apure, del Orinoco, y el más grande, tal vez lo alcanzan a apreciar con el número 7, el departamento de Boyacá. Era el departamento más grande en esa época. Y el departamento de Boyacá fue la tierra del general Santander. Están también los departamentos de Cundinamarca y Cauca. Ecuador, departamento de Guayaquil y departamento de Azuay. Volviendo al departamento de Boyacá, en 1852 ocurre la escisión del Gran Santander y en 1910 se crea el departamento del norte de Santander. Era un departamento muy grande y tan grande sería que aún el siglo pasado, el siglo XX, dio origen a otro nuevo departamento cuya capital, Yopal, pues fue testigo de esa otra escisión. Casanare. Habían 3 distritos: el norte, el centro y el sur. Por el norte se encontraba Venezuela, 600,000 hombres libres, 50,000 esclavos y 26,000 indígenas. En el centro, Nueva Granada, 1,100,000 hombres libres, 145,000 esclavos y 146,000 indígenas. Y al sur, Ecuador, con 490,000 hombres libres, 7,000 esclavos y 52,000 indígenas. Total de población: 2,190,000 hombres libres, 202,000 esclavos y 224,000 indígenas, para un total de 2,616,000. Y el territorio tenía 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Haciendo fáciles cuentas, la densidad de población era de 1 habitante por kilómetro cuadrado. Llega el 19 de septiembre de 1819, ya posesionado como vicepresidente de Colombia por designación del libertador Simón Bolívar, y comienza
los decretos sobre educación y crea escuelas, casas de cultura, colegios y universidades. Su misión ha comenzado a volverse una realidad. Y en esa legislación, los decretos sobre educación son abundantes. Entre 1819 y 1826 se hacen 219 decretos sobre educación. Entre 1827 y 1835 hay entre 220 a 418 nuevos decretos creando más escuelas, colegios. Y en 1835 a 1837, ya al final de su periodo presidencial, van de 419 a 640 decretos. Hay autores que dicen que se pasaron de 1000 decretos sobre educación. Esa legislación, Santander se convierte en el educador de la República. Son 4 lustros de educación nacional. Y el precepto de su profesora Sora Chávez se cumple, que le enseñó el amor a cumplir la palabra empeñada. Este es por cortesía de la Casa Museo de Santander. El sable del general Santander para proteger la Constitución de 1821 tenía 191 artículos y entre ellos los de el que consagra a la educación como eje de la naciente república. El artículo 55 de esa Constitución fue la clave. En el parágrafo 19 tiene atribuciones especiales el Congreso. El parágrafo 19 abre comillas y dice: promover por leyes la educación pública y el progreso de las ciencias, las artes y los establecimientos útiles y conceder por tiempo limitado derechos exclusivos para su estímulo y fomento. Los colegios santanderinos que han sobrevivido actualmente son 10. Aquí vemos los escudos y cada colegio no solo tiene escudos, sino tiene su himno y su bandera, parodiando a los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional. Aquí a la izquierda abajo está en Cali el del colegio Santa Librada. Arriba, Colegio Provincial de Pamplona. Y así sucesivamente, todos estos colegios van a estar presentes. Llega el año de 1822 y el primer colegio santanderino es el colegio de Boyacá, en la ciudad de Tunja. Este colegio de Boyacá es una de las instituciones más firmes de esos colegios santanderinos. Aquí se aprecian los alumnos en formación con su uniforme y la estructura del colegio de 3 pisos todavía encuentra. Hay que hacer una salvedad. Estas construcciones no se hicieron inmediatamente, sino a través del tiempo. En un primer plano, el doctor Hildebrando Suescún Dávila, en una reunión del Colegio de Boyacá con el cuerpo docente.
El Colegio de San Simón, también de 1822, en Ibagué, tiene una preciosa estructura, una capilla que de noche es inundada por una luz azul. Esta es la luz azul del Colegio San Simón. El Colegio San José de Guanentá, en San Gil, creado en 1785, pero ¿cómo así antes de Santander? No. Realmente los tabacaleros, que eran los principales agricultores de la región, querían tener un colegio y reunieron sus esfuerzos y lo llevaron a cabo en esa época. Al llegar 1822, el colegio se oficializa y pasa a ser otro de esos colegios santanderinos. Aquí la banda marcial de esta institución. Y ese colegio San José de Guanentá ha hecho esta placa, elaborada en el Colegio Guanentá, abril 2 de 1998, para sus pares en la República. Colegio de Boyacá en Tunja, Colegio San Simón en Ibagué, Colegio de Santa Librada en Cali, Colegio Provincial en Pamplona, Colegio Nacional Universitario en Vélez, Colegio San José de Guanentá en San Gil, Colegio Nacional Universitario del Socorro, Colegio Santa Librada en Neiva. Hay que hacer la observación que Santa Librada también lo recibe el Colegio de Neiva. Colegio Académico de Cartago y en Bogotá, la Sociedad Santanderista. Esta sociedad santanderista el Colegio Santa Librada de Cali, fundado en 1823. Este era un escudo de esa república, Colegio Republicano de Santa Librada. Y este escudo lo llevaban con orgullo los niños que asistían a esta instrucción de educación en el bolsillo izquierdo de su camisa. Recordemos que Cali es un clima cálido, muy querida la ciudad de Cali. Y este es la torre que simboliza el Colegio Santa Librada de Cali. Y hay que hacer una pequeña observación. Hay que ayudar a este colegio porque el paso de los años le ha reclamado su cuota de sacrificio. Hay que restituir los pañetes caídos. Colegio Provincial 1823 de Pamplona. Este colegio provincial recibe ese nombre por ser de la provincia, una provincia muy cercana al General Santander, clima frío. Luego, muchos años más tarde, en 1942, bajo el gobierno del doctor Eduardo Santos, se construyeron nuevos pabellones. Y este es el escudo del Colegio Provincial de Pamplona. Se llama el aguilucho. Y el águila se escogió como emblema porque vuela muy alto y a fe que los egresados del Colegio Provincial de Pamplona son excelentes bachilleres y mejores profesionales. El Colegio Universitario de Vélez, 1824. Vélez es una provincia de Santander del Sur. Y el Socorro en 1826. Este Colegio del Socorro ha dado grandes luminarias para el país. Ocaña,
recibe el nombre de José Eusebio Caro, 1834. Su acabado en arcilla, es decir, el ladrillo, ha servido de ejemplo para la construcción de edificios en ciudades en Colombia. Instituto Académico de Cartago, sí, 1837. Y este es el Colegio Santa Librada de Neiva, 1837. Se considera el año de 1845 cuando se procedió a la construcción de las mejores instalaciones de ese municipio. Para estos colegios, el general Santander tuvo en cuenta a la filosofía y contrató a dos filósofos ingleses. Obviamente, con la liberación de España, no iba a traer el general Santander a personal español, porque encontró en Inglaterra un buen modelo de educación. Este es Jeremías Bentham. Nació en 1748 y murió en 1832. A él se debe un principio filosófico de estos colegios santanderistas: enseñar lo útil, lo que sirve. Y Bentham era un político de estilo civilista. El general Santander apreció mucho esa cualidad y utilizó la filosofía del utilitarismo en los colegios. El benthamismo político, influencia de las potencias que se convirtieron en modelo para imitar instituciones anglosajonas hacia la búsqueda de realidades empíricas y concretas. El hombre es verdaderamente libre solamente dentro del Estado. Enseñanza en cátedra. Había fe ciega en la religión y este filósofo hizo la disquisición entre lo que es la religión y lo que es la educación. Dijo, lo uno es lo uno, lo otro es lo otro. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La filosofía de Bentham. Surgieron numerosos ataques de clero en los púlpitos y aparecieron declaraciones para endilgar al gobierno su laicismo y sus ataques a la moral y a las costumbres. Mencionaba que estaba llena de sofismas y se engañaba a los que estudiaran, pero la realidad era distinta. Y este es Joseph Lancaster, quien también ayudó a Santander, y se llamó esta filosofía lancasterianismo. Nació en el año de 1778 y murió en 1838. Decía que la estructura del método está concebida para que los alumnos se enseñen a ellos mismos. Es decir, aquí nace y se concreta la figura del monitor, el compañero que el maestro designa para que ayude a sus condiscípulos. Los niños pueden recibir del vecino o monitor explicaciones acerca de los temas con voces de mando a secas. Tomar la pizarra, por ejemplo. Es el sistema de enseñanza mutua que se copió en la formación de los normalistas, es decir, enseñando a los futuros maestros. Pensamiento santanderista. Abre comillas. Necesita la República de jóvenes ilustrados y no ignorantes, de jóvenes virtuosos y no fanáticos, de jóvenes patriotas y no egoístas. Francisco de Paula Santander. Y Santander era matemático. Ese amor por las matemáticas se lo enseñó su maestra Chávez. Aunque casi todos los modelos en las reglas de cálculo tengan modelos adicionales, los tres tipos básicos de
escalas que implican son. Entonces vemos A, B, C y D. En esas tres escalas, las rayitas que coincidan donde aparecen los resultados. Es decir, la regla de cálculo fue creada en el año de 1621 y en la biblioteca de un ex profesor de la Universidad Nacional, José Félix Patiño, que fue rector. Había un libro que decía regla de cálculo de 1824, cuyo propietario era Francisco de Paula Santander. Su rúbrica está en el libro y reposa en los archivos de la Biblioteca Básica de la Universidad Nacional de Colombia. Y la regla de cálculo le valió a Santander destacarse en las matemáticas y ser el padre también en Colombia de otra cosa que se llama logística. Por eso Bolívar dijo de él: Santander, tú eres el organizador civil de la República. Y estaba basado el general Santander en las matemáticas. Esta es una regla de cálculo. Hoy en día, pieza de museo, pero la regla de cálculo ayudó muchísimo a la humanidad. Para un dato cercano aquí en Colombia, en el siglo XX hubo gran auge de construcción y hubo firmas muy importantes de ingenieros, por ejemplo, Cuellar Serrano Gómez, y ellos hacían los cálculos, los ingenieros civiles, calculistas con regla de cálculo, basado en la tabla logarítmica de Chambers con una mantisa de 7 dígitos, o la de Bruño con 5. Entonces, la regla de cálculo fue una de las cosas que nosotros debemos tener en todas las universidades, un cuadro con una madera en agradecimiento a ese gran avance que le dio a las matemáticas. Y Santander en su momento lo utilizó en forma supremamente sabia y fue el mejor logístico que ha tenido el país. Y repito, Bolívar le dijo: tú eres el organizador civil de la República, basado en las matemáticas que el general Santander realmente las disfrutaba porque encontró en ellas respuestas a la solución de muchos de los problemas. La regla de cálculo consta de 3 partes, como puede apreciarse en la imagen, perteneciendo a un modelo estudiantil corriente de finales del siglo XX. Y llegamos a nuestra sede, la Casa Museo Francisco de Paula Santander. Me recuerda a algunos de los colegios santanderinos, una construcción de teja, pañete, madera, ladrillo, con ventanas supremamente refrescantes para airear su interior. Y entramos a la ciencia de la numismática. La numismática proviene de las medallas que se hacían para conmemorar eventos que se hacían en el mundo. Y la numismática tiene una componente histórico. Más adelante vamos a ver no solo monedas, sino por extensión billetes, en una próxima conferencia que se llama Banco de la República 100 años. Conclusiones. La investigación realizada sobre Santander y la educación abre un amplio panorama con objetivos. Uno de ellos es honrar la memoria del prócer. Sobre la Casa Museo
Museo General Santander, localizada en Bogotá, Distrito Capital, se puede establecer: uno, difundir a través de los medios de comunicación un amplio programa de invitación para visitar la casa museo. Y dos, realizar las visitas guiadas y destacar en un DVD, en 5 videoclips sobre la obra del general Santander, con una duración de 5 minutos cada uno. 2.1. Vicepresidencia de Santander, de 1819 a 1827. Legislación y creación de casas de cultura, escuelas, colegios y universidades. Universidades tenemos la de Antioquia, la del Cauca, la de Mérida en Venezuela. 2.2. Presidencia del general Santander, de 1832 a 1837. Primer presidente electo por voto popular. Educación. 2.3. Santander y la educación. La agilización para convertir en realidad los decretos que salían de su pluma. 2.4. Santander, estadista. Santander no fue un político cualquiera, fue un gran estadista, y ese estadista se tradujo en bienestar que hoy todavía disfrutamos del general Santander. Y 2.5, Casa Museo General Francisco de Paula Santander, para honrar su memoria. 3, implementar la apropiación por parte de la comunidad del mensaje sobre la vida y obra de tan ilustre prócer, haciendo énfasis en los niños, la juventud y los visitantes de la Casa Museo General Francisco de Paula Santander. Realizar convocatorias periódicas en fechas precisas para exaltar la memoria del general Santander, como lo es su natalicio, por ejemplo. Vincular al estudiantado a nivel nacional en el conocimiento de la obra del general Santander, con la difusión de sus escritos y el aporte de libros a la cultura ciudadana. Y finalmente, la creación de un fondo para la difusión expuesta anteriormente, el cual se nutre de la venta de souvenirs, recuerdos, libros y demás motivos que el visitante adquiera en esta tienda. Se agradece el valioso aporte en la información y en la creación de la página web que mantenga informado al público, a los niños, a los estudiantes y a los estudiosos sobre la memoria del prócer, los aportes a la cultura y a la difusión de la inmensa obra del general Santander. Y felicitar a la Sociedad Santanderista de Colombia, a su presidenta, doctora Cecilia Fernández de Pallini, por la excelente labor de todo lo relacionado con la cultura, difusión y exaltación de los valores que representa nuestra nación, nuestro Estado de Derecho, la Constitución y el paradigma de la democracia instaurado el general Santander y su fértil visión a través del tiempo de nuestra República. Prospectiva. Las políticas educativas de Santander se convierten en cifras. Se encontraron 6.000 estudiantes en 1819 y en 1837 la cifra se habría incrementado a 26.000 discentes. A través del tiempo, la cifra aumenta. El Libertador dijo: General Santander, usted es el organizador de la República. Bibliografía. Santander, el hombre de las leyes. Muchas gracias, señor presidente, padre. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y a los valientes que estuvieron con nosotros en la exposición, muchísimas gracias. Espero
Un gran comentario de Ramón Ignacio, es rector del Santa Librada de Cali. Bienvenido, señores rector. Esta magnífica charla que usted nos ha dado, ampliando el horizonte no solo del Colegio de Santa Librada, que está cumpliendo 200 años. Ahora en el mes de enero se realizó el bicentenario de la expedición del decreto y ahora el 18 de octubre va a ser el bicentenario de la apertura del colegio, clase para la comunidad caleña hasta el día de hoy. Mi cordial saludo a los presentes en esta tarde. Bueno, simplemente quería felicitarlo por esa magnífica conferencia. Realmente es un esfuerzo extraordinario el que usted ha hecho y resaltar cosas tan sutiles, pero tan sutiles como la regla de cálculo. Y eso me cae acá porque una de las uno de los mecanismos que se usaron precisamente para poder dirigir los fuegos de la artillería, los cañones, eran unas reglas exactamente iguales a esa regla de cálculo. Entonces, fue usada por nosotros en la artillería colombiana hasta hace pocos años, cuando ya empezaron a aparecer pues los computadores de todo tipo maravilloso como los últimos cañones importados de Europa, pues ya tienen incorporado dentro de sus sistemas una automatización extraordinaria que sencillamente el camión va remolcando y llega a un punto determinado en donde se prepara para lanzar municiones y automáticamente el cañón recoge todos los datos del área para poder lanzar los fuegos desde el punto donde se encuentra hasta el punto donde le están ordenando que lance. Eso es gracias a la tecnología posterior a esas reglas. Pero también siento mucho y muy positivo orgullo cuando usted habla del colegio de Tunja, porque yo fui como subteniente invitado allá por el rector para organizarle las clases en ese colegio. Y me tocó el honor de ser profesor de lo que me pidieron que hiciera, pues sencillamente organizarle los desfiles y la banda de guerra y tal como un subteniente del ejército. Éramos dos subtenientes o un subteniente y un teniente ya más antiguo que todavía vive. Es una persona muy importante. Y allá los dos fuimos del Batallón Bolívar, donde estábamos en comisión, a cumplir esa petición, tanto en el colegio creado a la memoria del general Santander, y el colegio José Joaquín Ortiz, también del colegio de los jesuitas, que creo que ya desapareció. De manera que quería que supiera que su conferencia me llega pues por muchas partes. Mi cordial saludo a todos los presentes y mi especial felicitación para el doctor Monroy, como siempre. Muy bien, lo felicito, doctor Monroy. Un saludo especial a todos ustedes. Me parece importante traer a colación algo que siempre, pues, ha existido la duda, han habido defensores, contradictores sobre el verdadero ejercicio profesional de Santander como abogado. Por ahí me ha llegado el título 8 de ese estatuto de la época de los abogados que reunía los requisitos para ser abogado en 1821. Me gustaría 5 minutos para leer esto. Artículo 90. Para ser abogado de los tribunales de la República en lo sucesivo se necesita, primero, haber estudiado en una clase pública 4 años completos de derechos, de ellos indispensablemente 2 de derecho civil patrio y haber obtenido grado de bachiller, precisamente en el último.
Segundo, después de recibido el grado, haber practicado por espacio de 2 años completos en el estudio de algún abogado que esté en actual ejercicio de su profesión. Tercero, asistir a una de las salas de cualesquiera de las Cortes de Justicia durante los 2 años, una vez al mes, a la relación íntegra de una causa civil y otra criminal, y al fin de ellos acreditar que se ha cumplido este requisito con el certificado del respectivo secretario. A los que hagan la pasantía fuera de las capitales, les bastará acreditar que han cumplido el término con una certificación jurada. Cuarto, sufrir un examen público hecho por los 3 abogados más antiguos y obtener la aprobación y el informe favorable de estos examinadores. Sufrir otro examen público hecho por los ministros, incluso los 2 fiscales, bien de la Alta Corte de Justicia o bien de cualesquiera de las Cortes Superiores de la República. Y sexto, ser casado o mayor de 21 años. Siendo así las cosas, todo parece indicar que efectivamente el general Santander sí se hizo con el primer requisito abogado, mas no pudo haber suplido los otros porque la guerra y sus compromisos con la patria así se lo demandaron. De tal suerte que puede que sí efectivamente alcanzó su estudio bachiller y como abogado, mas le faltarían, creo que, lo que hoy se denominaría como la judicatura en ese entonces para haberse titulado como tal. Sería muy interesante también poder seguir estudiando y profundizando sobre este tema. Muchas gracias por permitirme intervenir. 1821, pues es una fecha en que se está organizando el territorio, ¿y cuál era la enseñanza? La enseñanza que se tenía en 1821 era una enseñanza virreinal, y como virreinal aquí en el territorio, era sobre todo un saber memorístico y un saber que interpretaba la cuestión religiosa en una forma memorística también. Entonces, sí, como dijo Bentham, había que hacer la distinción entre la fe y la educación. Entonces, Santander, 1821, eso es muy pronto, casi que no había pasado la guerra, y él ya estaba organizando la educación. Entonces, con respecto a todas esas exigencias que no se cumplían tal cual en la época virreinal, en 1818, bueno, mucho antes, digamos, de todo el periodo de la independencia, porque era un saber absolutamente memorístico. Con relación a las matemáticas, el profesor Arias de Grey y Clara Elena Sánchez, en un artículo, dicen que creo que es hacia 1825, todavía aquí no se manejaban las ecuaciones de segundo grado en el tipo de educación. Entonces, Santander fue una persona que se preocupó por la educación desde las primeras letras a la universitaria y también a la investigación. Fue muy fuerte en la investigación y el conocimiento del territorio. Entonces, yo creo que hay que hacer esas distinciones, y yo creo que no tiene importancia si era abogado o no. Era una persona que su
digamos, su saber de estadista está representado en la obra de él, en lo que él organizó. Y ha sido uno de los presidentes absolutamente políticos, y ha habido políticos, pero los estadistas son muy pocos. Entre otras, el pasado martes en la Academia Colombiana de Historia, Benjamín Ardila presentó una conferencia sobre los estadistas y sí, sabían hablar muy bien el español, pero no sabían el manejo y la organización del Estado. Fue para nosotros una fortuna de la vida y de la historia que hubiera estado Santander al frente, sobre todo porque era una persona que conocía las matemáticas, y las matemáticas era una disciplina a la cual le huían los estudiantes. Cuando vinieron los científicos europeos contratados por Santander para que enseñaran aquí, no hubo estudiantes matriculados. ¿Cómo sería que a Usangó le tocó ir a enseñarles a los mazamorreros de Antioquia algunas prácticas bueno, para, para la explotación minera? Entonces, yo quiero hacer esa referencia, agradecerle muchísimo al investigador el recorrido que hace por las características de Santander como educador y como estadista, y ese silencio que ha habido en la historia de que sí sabía sumar y restar y sabía matemáticas, más allá de la suma y la resta. Nunca, yo es la primera vez que oigo hablar de Santander con conocimiento de las matemáticas y con manejo de de una regla de cálculo. Entonces, yo quiero hacer ese comentario, y muchas gracias al expositor y muchas gracias al señor Augusto Sotomayor Uribe, que nos leyó ese largo artículo muy importante por todas las exigencias para ser abogado. Porque es historia, ¿no? También. Bueno, quería, importante la aclaración o las notas que hace doña Inés, me parece muy importante, pero casualmente tengo aquí en mis manos una obra que son 3 tomos editados hace unos años por don Julio Honisberg, allá en Barranquilla. Y esta obra, pues, contempla aquí, yo busqué rápidamente y dice que Santander, pues, que no había salido Santander de la adolescencia cuando su padre, don Juan Agustín, ya le preocupaba el porvenir de su hijo y andaba en procura de mejorar su ambiente. De ahí que se encaminó con él a Santa Fe en agosto de 1805, cuando apenas había cumplido 13 años de edad. En esta capital le serviría de mentor y a la vez de acudiente su tío materno, el presbítero Nicolás Omaña de Rodríguez, de quien hemos hecho elogiosa referencia. Para esos días tenía la honrosa investidura de conciliar del Colegio de San Bartolomé. Se infiere que por esta razón vistió la beca que allí le concediera el rector como provisor vicario general. Muy bien. El presbítero doctor Nicolás Omaña Rodríguez, como se ve, para Santander fue guía espiritual, como antes lo había sido para 2 hermanos suyos, según se desprende de la lectura de sus apuntamientos. Cuando dice, yo seguí la carrera de estudios en uno de los colegios de Santa Fe de Bogotá y San Bartolomé, cuando habían vestido la beca en el siglo pasado 2 hermanos míos y 3 tíos. 5 años permaneció Santander en este renombrado e histórico establecimiento educacional. Si se piensa que la carrera de jurisprudencia se coronaba a los 3 años, podría aceptarse que se licenció en esta materia conforme lo insinúan algunos de sus biógrafos. Sin embargo, Santander no confirma esta presunción. En sus apuntamientos al respecto solo dice, oía lecciones de Derecho Real del catedrático doctor Emigdio Benítez y práctica forense del doctor Frutos Joaquín Gutiérrez
ambos patriarcas de la independencia y de quienes aprendí a conocer la justicia, conveniencia y necesidad de estos países, de que estos países pudieran sacudir la dominación española. Con estas últimas lecciones no solo me adhería a la causa de la independencia, sino que presté el 20 de julio y siguientes aquella cooperación que cabía en mi edad de 18 años como estudiante. De manera que en tiempo de guerra hay algunas cosas que aparecen y otras que desaparecen. Lógicamente, la educación de Santander de 5 años en ese colegio le dan ese crédito que se requería para salir como el hombre de las leyes, que después lo fue demostrando y a través de de su obra. la producción extraordinaria de la cantidad de colegios que existen hoy en este país. Personalmente, pues yo conocí el Colegio Boyacá, pero también conocí el Guanentá de San Gil y, en fin, muchos colegios. Esta obra, repito, que he hecho referencia, esta fue producida por un hombre que amaba mucho a Santander y es el doctor Name Terán, que falleció hace menos de un año allá en la ciudad de Barranquilla, hermano de José Name Terán. Bueno, muchas gracias, muy amable por permitirme intervenir en este día. Santander, cuando dice las armas nos han dado la independencia y las leyes os darán la libertad, está resumiendo la importancia y el interés del derecho. Y por eso él, en los colegios que funda la cátedra de jurisprudencia. Él dicta un decreto y obliga que en los colegios se enseñe la Constitución de Cúcuta de 1821. Y los egresados del colegio de la época, de acuerdo al archivo histórico que tiene el colegio, es el único colegio de todos los colegios santanderinos que tiene un archivo histórico que guarda documentos muy importantes. De ese colegio, del Colegio de Santa Librada de Cali, son egresados 4 expresidentes de la República: Manuel María Mayarino, Carlos Holguín, Jorge Holguín y el doctor Eliseo Payán. Y lo que uno conoce al leer la biografía de estos presidentes, que fueron profesores del colegio y fueron profesores de jurisprudencia antes de estar activos en la política. Lo que uno colige de todo esto es la importancia que Santander le da a las leyes, a la Constitución, para la formalización del Estado, para la organización del Estado. También decía el doctor en su conferencia, traía unas palabras del general Santander. Efectivamente, el 21 de noviembre de 1823, el 18 de noviembre del 23, el colegio abre sus puertas. El rector Manuel María Mariano del Campo Larraondo y Valencia le envía el discurso, copia del discurso. En el archivo del colegio está una copia de ese discurso y el original reposa en la Universidad de La Sabana, en el archivo histórico de la Universidad de La Sabana. El padre Mariano del Campo se lo envía seguramente el 19, pero el 21 ya Santander le estaba respondiendo. Y en todos el archivo de las cartas de Santander que yo he tenido oportunidad de conocer, en ninguno de ellos está esa carta donde da esas frases, pero esa carta está en el archivo histórico del colegio. Esa carta fue fechada en Bogotá el 21 de noviembre de 1823 y me excusan, voy a leérsela, que es muy corta. Dice: señor rector, muy estimable compatriota, al imponerme de los documentos en que consta la solemne instalación del Colegio de Santa Librada, he sentido las emociones más vivas de complacencia y satisfacción. El discurso que usted ha pronunciado me parece digno de aquella importante función
y el objeto a que se contrae el establecimiento del colegio. Necesita la República de jóvenes ilustrados y no ignorantes, de jóvenes virtuosos y no fanáticos, de jóvenes patriotas y no egoístas. Esa debía de ser la misión todavía hoy día de la educación en Colombia. Usted y yo creo que fiel usted a sus principios hará todo esfuerzo para conducir a la juventud del Cauca a la verdadera ilustración. Reciba usted mi congratulación por la instalación del Colegio de Santa Librada y por las grandes esperanzas que prometen la docilidad de la juventud, la cooperación de los padres de familia y el celo del patriotismo de su rector y demás superiores. Quedo de usted atento servidor, Francisco de Paula Santander. Quería anotar esas dos cositas. Muchas gracias. Santander, el gran civilista, porque decir civilismo, bueno, y eso de que las leyes nos darán la libertad, es ese proceso cultural tan difícil, viniendo nosotros de una época virreinal y criolla, porque una cosa era la corona, sus pragmáticas, sus cosas, y otra cuestión era el ejercicio del poder en América. Entonces los blancos de la tierra eran muy feroces y la educación no era sino para un sector, y una educación que yo vuelvo a decir que era de repetición. Entonces, eso así no se hacen a las personas inteligentes, sino ahí repitiendo, y por eso no se le matricularon a los científicos, como decía hace un rato, que había traído Santander para esos sectores, para que se ilustraran. Entonces, la estrategia de Santander de la educación sí es lo que permite hacer ciudadanos y lo que nos permitiría ser libertarios y libertarios con responsabilidad. Pero fíjese que en el transcurso de la política y de la república, eso se fue sacando, y se fue sacando lo de la educación y se sacó lo de la educación obligatoria. Entonces, Santander no se preocupó no solamente por las ciencias, el desarrollo de las ciencias, el conocimiento de la historia, perdón, de la naturaleza a través de las ciencias, sino también por las primeras letras, mucho por las primeras letras, e hizo obligatorio que donde quiera que hubiera 100 personas tenían que fundar una escuela. Y yo, como perteneciente al género femenino, como ustedes pueden ver, entonces yo también históricamente estoy muy agradecida con Santander porque dijo educación para las niñas. Y fíjense que eso se fue transformando durante el siglo XIX, primeras décadas del XX. Entonces, claro, por eso las mujeres no estudiaban. Comenzamos a estudiar por ahí a partir realmente fuerte, pues en los años 50, y unas cuantas mujeres muy, pues muy juiciosas, muy disciplinadas y muy valerosas que entraron a la universidad. Pero Santander sí dio en el clavo. Cómo hacer ciudadanos con la educación, y la educación a todos los niveles y también para las niñas. Y puso 2 cátedras adicionales para las niñas, puericultura y, bueno, yo ahorita no me acuerdo la otra, pero en todo caso muy aceptables y útiles para las mujeres. Y que el conocimiento sea útil es otra revolución, y revolución muy fuerte en este país, porque nosotros seguimos con la politiquería, con el discurso, degenerando la palabra, cuando la palabra es lo más sagrado que tenemos como seres humanos, porque es lo que nos identifica. Entonces, ahí hay muchas enseñanzas en ese sentido de Santander. Y yo me emociono hablando de Santander. Muchas gracias.